Las estrellas brillaban fríamente alrededor de la flota exploradora a medida que se adentraba más en el espacio inexplorado. La curiosidad y la determinación de la humanidad les impulsaban a entrar en contacto con una fuerza totalmente desconocida para la Tierra. Desde la cubierta de observación de la USS Horizon, la Dra. Naomi Sato contemplaba la silenciosa belleza de la galaxia que se extendía ante ella, sintiendo un pulso constante en sus venas que era en parte nervios y en parte determinación. Era la emisaria elegida por la Tierra, una xenopsicóloga que, tras años de dedicada investigación, había sido nombrada embajadora de la humanidad ante la Concordia, una coalición de razas alienígenas cuya unidad, forjada durante siglos, se mantenía mediante una estricta adhesión a la lógica. La emoción, en la cultura de la Concordia, se consideraba un lastre, una debilidad demasiado peligrosa para cultivarla. Naomi comprendía la enormidad de su tarea. El futuro de la Tierra en el escenario galáctico dependería de su capacidad para representar los valores de la humanidad ante una sociedad que los consideraba peligrosamente defectuosos. La Concordia valoraba la moderación, la racionalidad y una rígida disciplina mental. Las emociones, la empatía y la conexión se consideraban cargas de las que había que desprenderse, restos de una fase evolutiva que hacía tiempo que habían dejado atrás. Naomi tendría que convencerles de que la perspectiva única de la humanidad, la voluntad de conectar, de sentir, tenía un lugar en el cosmos. Y esa voluntad era vista, por muchos en la Concordia, como poco más que una vulnerabilidad. Sus contemplaciones se interrumpieron cuando su comunicador de muñeca emitió un mensaje de confirmación, indicando que habían llegado a las coordenadas designadas. Junto a ella, el capitán Daniel Park, su homólogo militar, portaba un aire de serena resolución. Su presencia era de deliberada tranquilidad, en una coalición en la que la conexión emocional se veía con escepticismo. El aplomo de Park sería el puente entre la resistencia de la humanidad y el calculado frente de la Concordia. Cuando el horizonte se detuvo, surgió una estructura contra el vacío, el nexo Concordia, vasto e intrincado, suspendido en la negrura como un centinela del orden. Naomi sabía que el nexo representaba la unidad entre las especies que se habían unido bajo un principio, que la lógica, sin interferencias emocionales, era el camino más seguro hacia la paz galáctica. Cada curva y cada línea del nexo estaba diseñada para ser funcional, inflexible, ausente de cualquier indulgencia que pudiera traicionar siquiera un atisbo de suavidad emocional. En un breve intercambio con el enlace de seguridad de la Concordia, Naomi y su equipo se enteraron de la estructura de la coalición, una compleja red de 6 especies. Estaban los Zefan, un pueblo conocido por su brillantez estratégica, los Aedrin, cuya destreza tecnológica les llevó a diseñar el propio nexo, los Andar, especialistas en mejoras bióticas, los Borley, guardianes del conocimiento y la historia, los Murid, guerreros implacables perfeccionados para el combate, y por último, los Tribani. Los Tribani eran únicos, una especie empática, sensible a las corrientes emocionales que les rodeaban, pero marginada por su propia alianza por esta misma sensibilidad. Su naturaleza empática era una anomalía incómoda, una cualidad que los demás miembros de la Concordia se limitaban a tolerar. Mientras Naomi y Park avanzaban por el vestíbulo, cada pisada resonando en la superficie metálica y descarnada, se encontraron con una figura que les esperaba. El comandante Idris Cade, jefe militar de la Concordia, permanecía a una distancia calculada, observándolas con un escrutinio silencioso que rayaba en la cautela. Su postura, impecable y controlada,
Hablaba de un propósito disciplinado, como si intentara calibrar cada uno de sus pensamientos sin intercambiar una sola palabra. Para Idris y los de su especie, esta tendencia humana a la franqueza, la empatía y la expresividad emocional era una incógnita desconcertante y potencialmente peligrosa. Naomi permaneció serena, permitiendo que su serena presencia salvara el invisible abismo que los separaba. Aunque los miembros de Concordia podrían considerar que su comportamiento era imprudente, ella lo veía como un punto fuerte. Su capacidad para conectar con los demás siempre la había distinguido en su campo, y ahora, al encontrarse cara a cara con seres que consideraban esa conexión un defecto, percibía el verdadero peso de su misión. Tendría que actuar con cautela, comprendiendo que cualquier rastro de vulnerabilidad, por humana que fuera, podría debilitar su posición. Mientras se presentaban, Naomi notó una sutil tensión en la mirada del comandante Cade, algo tácito que permanecía en sus ojos. Su papel, después de todo, era preservar la fuerza y la unidad de una coalición que mantenía el orden mediante una disciplina lógica. La llegada de los humanos, con sus múltiples emociones y su naturaleza impredecible, ya había inquietado a algunos en las filas de Concordia. Había un escepticismo inquebrantable en la forma en que Cade la miraba, una duda silenciosa sobre si estos visitantes humanos, con su suavidad y sensibilidad, pertenecían realmente a las filas de la Concordia. Entonces, como si la frialdad de su saludo no fuera suficiente, Naomi recibió informes de otros oficiales de la Concordia sobre recientes disturbios en la periferia de su territorio. Habían surgido amenazas no identificadas, extrañas e implacables, que dejaban restos fantasmales en la mente de sus víctimas. No había marcas visibles de armas ni daños físicos. Solo los restos del terror, grabados profundamente en las mentes de los supervivientes, que hablaban de sombras que retorcían la percepción, de miedo que invadía la mente, paralizándola desde dentro. Naomi observó cómo los funcionarios de Concordia discutían estos sucesos en términos de lógica bruta, hechos pulcramente organizados y desprovistos de peso emocional. Pero Naomi percibió los más leves signos de angustia en los funcionarios, sus voces llanas, pero traicionando un indicio de inquietud que no podían suprimir del todo. Lo ignoraron, por supuesto, suprimiendo cualquier idea de que el miedo pudiera nublar su razón. Pero para Naomi estaba claro, la Concordia no estaba preparada para un enemigo que atacaba a través de la mente, aprovechándose de vulnerabilidades que se negaban a reconocer. Aquí, Naomi vio desplegarse ante ella el papel potencial de la humanidad, donde la Concordia negaba sus emociones. Los humanos podían verlas, sentirlas e incluso enfrentarse a ellas. Los relatos de los supervivientes sobre extrañas guerras mentales despertaron en ella un instinto, el conocimiento de que la empatía, la adaptabilidad y la capacidad de enfrentarse a los propios miedos podrían convertirse en una base fundamental en las batallas venideras. Para una coalición que se enorgullecía del control, la idea de un enemigo que utilizara las emociones como arma era aterradora y la negación era su única línea de defensa. Reconoció aquí una oportunidad, una forma de conectar donde la lógica por sí sola había fracasado. La conversación volvió a las formalidades, pero la mente de Naomi se detuvo en las primeras pistas, en las grietas de la armadura de la Concordia. Podía percibir la preocupación contenida, el miedo apenas velado bajo la superficie, y comprendió que no eran debilidades que debieran ignorarse, sino vulnerabilidades que debían comprenderse. Y en ese momento vislumbró su verdadera misión,
demostrar a la Concordia que la fuerza de la humanidad residía en su capacidad para reconocer el miedo, abrazar la empatía y resistir ante la más oscura de las amenazas. Una vez sentadas las bases, Naomi se preparó para las pruebas que se avecinaban. La humanidad ya había causado su primera impresión, y aunque la duda seguía flotando en el aire, podía sentir cómo empezaban a formarse los primeros hilos de conexión. A medida que la amenaza desconocida se acercaba cada vez más, pronto se haría evidente que la lógica por sí sola no salvaría a la Concordia de la oscuridad que se cernía sobre su horizonte. Tras la impresión inicial de la humanidad, una tensión silenciosa pero persistente se instaló en el nexo Concordia. La Concordia había permitido la entrada de los humanos, pero el escepticismo y la desconfianza persistían en cada interacción. La doctora Naomi Sato percibió estas barreras y comprendió que su enfoque, una mezcla de empatía y resistencia, era más necesario que nunca. A medida que los informes de ataques se hacían más frecuentes e inquietantes, empezó a idear un plan que llevaría a la Concordia más allá de su zona de confort. El orden prístino de Concordia estaba a punto de desmoronarse. Todos los días llegaban informes de los territorios exteriores, relatos de miedo inexplicable y confusión paralizante entre los soldados de Concordia. Detallaban los ataques de los sebraanos, que, a diferencia de cualquier enemigo anterior, parecían eludir lo físico y atacar directamente a la psique. Los supervivientes regresaban a menudo con expresiones inexpresivas, sin recuerdos de los ataques, solo sombras de miedo que desafiaban la lógica y se resistían a la comprensión. En este entorno cada vez más inquietante, la perspectiva de la doctora Naomi Sato se hizo más crucial. Percibió las sutiles grietas que se estaban formando en la fachada lógica de Concordia. La supresión de las emociones era el credo de la coalición, pero ahora, bajo el asalto de un enemigo que armaba la mente, su mayor fuerza corría el riesgo de convertirse en su mayor vulnerabilidad. Mientras Naomi se movía por los pasillos del nexo, observando a oficiales tensos y consejeros crispados, supo que había llegado el momento de introducir una idea que, para la Concordia, era impensable, que la fuerza podía residir en reconocer los propios miedos, en lugar de reprimirlos. El plan de Naomi, simple en su concepto pero radical para la Concordia, consistía en crear unidades de apoyo en las filas de la coalición. Las llamó unidades de empatía, diseñadas para ofrecer apoyo emocional a los afectados por los ataques sebraanos. En lugar de entrenar a los soldados para que reprimieran aún más sus miedos, Naomi creía que podrían reforzar la resiliencia fomentando el procesamiento honesto de sus experiencias. Pero la idea del apoyo emocional encontró una resistencia inmediata. El comandante Idris Cade, firme defensor de los principios de Concordia, rechazó la propuesta de Naomi por considerarla una distracción de la verdadera disciplina militar. Consideraba su planteamiento una intromisión peligrosa, una vulnerabilidad no probada disfrazada de solución. La mera idea de fomentar la apertura emocional de los soldados, que habían sido condicionados toda su vida a rechazar los sentimientos, era, para él, un camino que debilitaría su determinación. Pero la marea empezó a cambiar tras un incidente dentro de las propias filas del comandante Cade. Una de sus consejeras más cercanas, una oficial muy respetada y conocida por su compostura inquebrantable, fue víctima de una emboscada sebraana. Aunque regresó físicamente ilesa, su estado mental era otra historia. Se volvió retraída y su conducta, antes estable, se vio afectada por momentos de pavor silencioso. La Concordia no disponía de un marco para tratar esta agresión psicológica. Cade se encontraba perdido,
incapaz de llegar a ella por ninguno de los métodos que conocía, y su frustración iba en aumento al ver cómo una de sus mejores oficiales se escapaba ante sus ojos. De mala gana, Kate se volvió hacia Naomi, y su estoicismo dio paso a una velada desesperación. A pesar de sus dudas, accedió a permitir que sus unidades de empatía ayudaran a la gente afectada, aunque insistió en que solo era una prueba. Naomi, sintiendo que era su oportunidad de demostrar el valor de la humanidad, trabajó rápidamente para reunir un equipo que actuara como salvavidas para el personal de Concordia que sufría en silencio. Reclutó la ayuda de los Tribani, la especie empática marginada durante mucho tiempo dentro de la coalición, cuya sensibilidad a las emociones les había convertido en parias en la cultura lógica de Concordia. Juntos, Naomi y los Tribani crearon pequeñas unidades de apoyo a la empatía en puestos avanzados clave. Estas unidades distaban mucho de ser sesiones de terapia tradicionales. En su lugar, servían como espacios seguros donde soldados y oficiales podían enfrentarse a sus miedos sin ser juzgados ni reprimidos. La naturaleza empática de los Tribani les permitía guiar a los miembros de Concordia con suavidad, ayudándoles a comprender las agresiones mentales de los Zebran y a construir una base de resiliencia psicológica. Los resultados fueron sutiles al principio, pero innegables. Los soldados y oficiales que participaron en estas unidades de empatía informaron de una renovada sensación de estabilidad, un cambio en su capacidad para procesar las extrañas y sombrías tácticas de los Zebraan sin sucumbir al miedo. La eficacia de estas unidades de empatía no pasó desapercibida para el comandante Cade, que observó la mejora entre sus filas con una mezcla de curiosidad e inquietud. La idea de que la vulnerabilidad pudiera fomentar la fuerza le resultaba extraña, casi antitética a todo lo que creía. Sin embargo, no podía negar que los métodos de Naomi funcionaban, aunque desafiaran las creencias de Concordia desde hacía mucho tiempo. El capitán Daniel Park, por su parte, adoptó un enfoque más directo. Mientras Naomi trabajaba en remodelar la comprensión de la coalición sobre la resiliencia, Park se centró en reunir a los soldados, inculcándoles un sentimiento de camaradería que tendiera puentes entre especies y perspectivas. Transmitió la idea de que no luchaban solos, de que cada miembro de la coalición, a pesar de sus diferencias, estaba conectado por una causa común. El liderazgo de Park resonó en muchos que antes habían tachado de debilidad la expresividad emocional de la humanidad, y su serena determinación fue un ancla firme en una época de creciente incertidumbre. A medida que las unidades de empatía ganaban tracción, el desdén del comandante Cade dio paso a un respeto a regañadientes. Podía ver la lógica de los resultados, aunque le costara conciliarla con sus propios valores. El enfoque de Naomi, aunque desconocido y desafiante para la ética de Concordia, estaba resultando eficaz en formas que la lógica y la razón por sí solas no podrían. Por primera vez, Cade se encontró cuestionando las rígidas doctrinas que le habían guiado toda su vida. Sin embargo, Naomi sabía que el mayor desafío aún estaba por llegar. Las tácticas de los zebraanos se intensificaban. Cada nueva oleada de ataques era más calculada, más precisa en su impacto psicológico. Sus unidades de empatía eran un primer paso, una base para un esfuerzo mucho mayor, que requeriría que los miembros de Concordia aceptaran plenamente las fuerzas emocionales de la humanidad como propias. En esta frágil alianza, el papel de Naomi había cambiado. Ya no era solo una embajadora, se había convertido en una guía, alguien que podía conducir a la Concordia a través de la oscuridad que su lógica no podía penetrar por sí sola. Y mientras trabajaba con los Tribani para establecer una red de apoyo más sólida, sintió
una oleada de esperanza de que quizá, solo quizá, la empatía de la humanidad pudiera convertirse en el arma que la Concordia más necesitaba. A medida que los sebranos se acercaban, la unidad de la coalición iba a ponerse a prueba como nunca antes. A medida que continuaban los implacables ataques sebranos, se hizo evidente que las tácticas psicológicas eran solo el principio. El enemigo alienígena explotaba cada vulnerabilidad, desgarrando los cimientos mismos de la unidad de la Concordia. Las unidades de empatía de Naomi habían proporcionado un baluarte inicial, pero ahora, con la fuerza de la coalición menguando, empezaron a surgir fracturas aún más profundas dentro de la alianza. Naomi, Park y las unidades de empatía se enfrentaban a una batalla que cambiaba rápidamente, y nunca había habido tanto en juego. La galaxia nunca había sido testigo de una amenaza como la de los Zebraan. Mientras que la mayoría de los enemigos atacaban desde fuera, los zebraanos preferían atacar desde dentro, infiltrándose en las mentes con una oscura precisión que no dejaba cicatrices visibles, pero infligía heridas de otro tipo. Sus estrategias de asalto mental, sutiles e insidiosas, sorteaban las impresionantes defensas de Concordia, colándose por las brechas de la lógica y llenando aquellos vacíos emocionales no reconocidos con sombras de miedo y duda. Lo que antaño había sido una confiada coalición de especies aliadas empezaba a fragmentarse rápidamente, y en los pasillos del Nexo, la confianza se estaba convirtiendo en un bien escaso. Naomi podía ver los estragos que estaba causando. Los oficiales que antes mantenían un firme control, ahora apartaban la mirada, con los pensamientos sumidos en un silencioso terror. Los supervivientes de los ataques mentales de los zebranos mostraban diversos síntomas. Algunos se hundían en un adormecimiento resignado, mientras que otros se tambaleaban al borde de la paranoia, acechados por amenazas invisibles. Sus ojos, en blanco e insensibles, delataban un horror que ninguna lógica podía descartar. Para la Concordia, estas expresiones eran extrañas, perturbaciones inoportunas en un sistema que solo valoraba la claridad y la razón. Pero para Naomi eran signos de una fractura más profunda y generalizada que, si no se trataba, podría romper la coalición. Fue Lyra Toll, su aliada Tribani, la primera en compartir con Naomi el verdadero alcance de las tácticas de los Zebran. Los Tribani, que sentían cada pulso de emoción en el nexo como un eco susurrado, eran plenamente conscientes de la agitación que se arremolinaba bajo el tranquilo exterior de la Concordia. Para Lyra, la creciente fractura entre los miembros de la Concordia era más que una amenaza, era el arma en la que confiaban los zebraanos. Explicó cómo el enemigo explotaba las debilidades propias de cada especie, en especial las de quienes reprimían sus emociones con una precisión implacable. La propia Lyra sintió el peso de cada miedo reprimido, el amargo sabor de la negación que persistía en las mentes que la rodeaban. Naomi comprendió las implicaciones al instante. Los zebraanos prosperaban con la desunión y el aislamiento, sabiendo muy bien que si la coalición permanecía fragmentada, caerían como piezas en un tablero de ajedrez. Era una estrategia aterradoramente eficaz, que convertía la preciada supresión emocional de la Concordia no solo en un defecto, sino en un lastre que podía destrozarlos. Sin embargo, convencerles de esta verdad sería una ardua batalla. Impulsada por un sentimiento de urgencia, Naomi se dirigió una vez más al comandante Cade, abogando por un nuevo enfoque. Las unidades de empatía habían dado resultados prometedores, sí, pero ahora necesitaban más, algo más grande, más cohesionado. Argumentó que estos grupos más pequeños no bastaban por sí solos. Lo que la coalición necesitaba era un esfuerzo unificado,
una integración de la resistencia emocional de la humanidad en sus propias estrategias y protocolos. Aunque Cade escuchaba en silencio, Naomi podía sentir su vacilación, su reticencia a adoptar plenamente una táctica que, para él, rozaba la temeridad. Pero Naomi no cejaría en su empeño. Propuso formar unidades de empatía dedicadas dentro de las operaciones militares de la Concordia, incorporando humanos junto a miembros de la Concordia en cada rama de las filas de la coalición. Estas unidades, explicó, no solo apoyarían a las tropas que se enfrentaban a los Sebraan, sino que también ofrecerían una nueva perspectiva de la resiliencia, que no requería reprimir las emociones, sino comprenderlas y controlarlas. La resistencia de Cade era palpable. Su expresión apenas ocultaba su incomodidad ante la idea. Para él, las emociones eran algo desconocido, una fuerza demasiado impredecible como para confiar en ella en el fragor de la batalla. Sin embargo, al observar a sus propios oficiales en apuros, al ver los efectos de las unidades de empatía de Naomi en los que ya se habían enfrentado a ellas, ya no podía negar que los resultados eran reales. Aunque iba en contra de todos sus principios, Cade finalmente, aunque a regañadientes, concedió a Naomi el permiso que necesitaba para integrar unidades de empatía humanas en el ejército. Naomi y Lyra trabajaron incansablemente para entrenar a estas unidades de empatía, integrándolas en toda la estructura de mando de Concordia. Se asociaron con soldados, estrategas e incluso personal médico, enseñándoles formas de identificar y comprender los signos sutiles de la tensión mental. Estas unidades de empatía empezaron a extenderse por toda la coalición, y poco a poco la antaño rígida estructura militar de Concordia empezó a cambiar. Soldados y oficiales que antes habrían rechazado la idea ahora acudían a estas unidades en busca de alivio, reconociendo, aunque fuera en voz baja, la diferencia que suponían. Cade, mientras tanto, observaba desde la distancia, intrigado e inquieto a la vez. Había pasado años adhiriéndose disciplinadamente a los principios del control y la lógica, pero allí estaba, presenciando lo que solo podía describir como una transformación. Los soldados que antes habían sido fríos, distantes y quebradizos, ahora mostraban una fuerza tranquila que él nunca había creído posible. Volvían a sus puestos más firmes, menos atormentados por la influencia del Sebraan, más capaces de resistir los ataques psicológicos que antes los habían paralizado. Las tácticas del Sebraan continuaron y se volvieron aún más despiadadas. El enemigo lanzaba ahora invasiones mentales directas sobre el mando central de Concordia, obligando a sus líderes a enfrentarse a pensamientos y miedos que habían enterrado hacía mucho tiempo. Estos ataques invasivos iban más allá de simples tácticas de miedo. Eran descomposiciones sistemáticas de la psique, una erosión lenta pero implacable que obligaba a cada miembro a enfrentarse a lo que más temía. El pánico y la paranoia empezaron a infectar incluso a los oficiales de más alto rango, y por primera vez en la historia de la coalición, los líderes empezaron a desertar, abandonando sus puestos en plena noche, escapando a los confines de la galaxia para eludir la garra de sus propias mentes. Con cada deserción, el Sebraan se hacía más fuerte, y la sensación de urgencia de Naomi se acentuó. Se reunió con Cade y otros líderes de Concordia y les explicó su punto de vista. La negativa de la coalición a reconocer sus emociones era exactamente lo que los Sebraanos estaban explotando. Si no afrontaban sus miedos, la coalición seguiría fracturándose bajo el implacable ataque de los Sebraanos. El enfoque de la humanidad, argumentó, no era una debilidad. Era un escudo que habían cultivado durante siglos, un medio de crear resistencia
no a pesar de las emociones, sino gracias a ellas. Ked, conmocionado por las deserciones y desesperado por encontrar una solución, finalmente cedió. Permitió que las unidades de empatía operaran sin restricciones, otorgando a Naomi la autoridad para dirigir la integración humana en los niveles más altos de la Concordia. Fue una medida sin precedentes en la historia de la coalición, y con la amenaza cada vez más cerca, no había tiempo para vacilaciones. Bajo el liderazgo de Naomi, las unidades de empatía se convirtieron en algo más grande, una fuerza de cambio que se extendía por todas las especies y culturas de Concordia. Poco a poco, entre los miembros de Concordia, arraigó un renovado sentido del propósito, y por primera vez, muchos se cuestionaron sus creencias. Empezaron a ver el valor de la resistencia emocional, a comprender que reconocer el miedo no los debilitaba, sino que forjaba un vínculo que los sebranos no podían romper. Cuando las filas empezaron a estabilizarse, Naomi y Lyra pudieron percibir un cambio en el aire. Los ataques de los Sebran continuaban, pero la coalición ya no se fracturaba tan fácilmente. En esta nueva unidad, Naomi vio un tenue rayo de esperanza. La coalición había superado su hora más oscura y aunque la amenaza persistía, ahora se enfrentaba a una resistencia sin precedentes en la galaxia. La unidad de la Concordia se había visto sacudida, pero estaba en vías de reconstruirse, más fuerte que nunca, con la empatía de la humanidad como base. La coalición empezaba a sanar, aunque la amenaza de los sebranos se cernía cada vez más grande. Las unidades de empatía de Naomi habían aportado estabilidad, pero no era suficiente. Con una unidad aún tenue, ella y sus aliados tendrían que convencer a la Concordia de que la verdadera fuerza residía en permanecer unidos, no solo en la estrategia, sino en la resiliencia compartida. Se convocó una cumbre, una reunión de líderes para cimentar esta nueva alianza antes de la ofensiva final de los sebranos. Lo que estaba en juego era más importante que nunca, y por primera vez surgió la esperanza entre las filas de Concordia. El nexo Concordia palpitaba con un nuevo sentido de propósito cuando los líderes de la coalición se reunieron para la cumbre más importante de la historia de su alianza. El salón de actos, que antes había parecido frío e imponente, resonaba ahora con una sutil calidez, voces de timbres variados, especies que intercambiaban miradas cautelosas pero respetuosas, una nueva determinación que los unía. Todos los líderes presentes eran dolorosamente conscientes de que la supervivencia de la coalición dependía de esta reunión. Por primera vez, la resistencia emocional y la unidad se situarían al frente de su estrategia, desafiando las doctrinas centenarias que los habían mantenido unidos hasta ahora. Las unidades de empatía de la doctora Naomi Sato habían desencadenado este cambio, pero sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. La influencia de los sebranos seguía acechando en las mentes de muchos. Las cicatrices psicológicas de sus ataques presentes en la ligera vacilación de sus movimientos, los destellos de desconfianza que perduraban incluso ahora. Para la Concordia, esta cumbre representaba un punto de inflexión, la oportunidad de reconstruir su alianza sobre una base de resistencia y confianza, más que de pura lógica. Naomi, consciente de la monumental tarea que tenía ante sí, se preparó para hablar ante el Consejo. Cuando ocupó su lugar, vio a Lyra Tol, su aliada Tribani, de pie y en silencio a un lado, con unos ojos luminosos que reflejaban una suave confianza. Los Tribani, antaño marginados por su sensibilidad, se habían convertido en un componente crucial en la lucha contra los Sebran. Las habilidades empáticas de Lyra le permitían percibir las corrientes emocionales de la sala y ofreció a Naomi un pequeño gesto de ánimo.
Juntas habían forjado una asociación que iba más allá de la política. La suya era una alianza basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Esta asociación se había convertido en la piedra angular de la misión de Noemí, y estaba claro que Lira creía en lo que iban a hacer. Noemí empezó dirigiéndose a la asamblea con una voz que transmitía una firme convicción. Les recordó que los Zebrán no se parecían a ningún otro enemigo al que se hubieran enfrentado, que sus ataques iban más allá de las fronteras físicas y arraigaban en el corazón de la propia coalición. Era un enemigo que no blandía armas de metal o fuego, sino de miedo, aislamiento y manipulación. Amenazas para las que la Concordia, con toda su precisión calculada, nunca se había preparado. Habló de las unidades de empatía, de cómo habían creado un puente entre las especies y fomentado una resistencia que la lógica por sí sola no podía reunir. Los resultados, innegables y transformadores, habían demostrado que la vulnerabilidad, en lugar de ser una debilidad, podía ser una fuente de fuerza inimaginable. Sus palabras fueron recibidas con una oleada de murmullos silenciosos, los líderes de la coalición asimilando su mensaje. Muchos se mostraban recelosos, acostumbrados a ver las emociones como una distracción, pero había un peso innegable en la sala. La Concordia se enfrentaba a una crisis existencial y sus métodos tradicionales ya no bastaban. Uno de los líderes de la Concordia, un estratega céfano llamado Tirbal, se levantó para responder. Conocido por su fría racionalidad y su inflexible adhesión a la lógica, Tirbal había sido uno de los críticos más abiertos de las unidades de empatía. Sin embargo, ahora su expresión era inusitadamente reflexiva, su voz más tranquila, al admitir el impacto de los ataques de los zebraanos sobre su propio pueblo. Sus palabras eran prudentes, pero reconocía que la coalición no podía sobrevivir solo con la estrategia militar. Su concesión, por pequeña que fuera, provocó una onda expansiva en la asamblea. Envalentonada por la admisión de Tirbal, Lira se adelantó para dirigirse a la asamblea. Habló desde el corazón, describiendo la perspectiva única de los Tribani, su larga historia de exclusión y cómo, a pesar de ser rechazados, habían encontrado la fuerza en su sensibilidad emocional. Lira explicó que los ataques de los Zebraan afectaban a cada especie de forma diferente, pero se cebaban en sus miedos comunes y en sus vulnerabilidades ocultas. Expresó su creencia de que, al abrazar la empatía, la Concordia podría encontrar la unidad necesaria para resistir estos ataques psicológicos, una unidad que les protegería de la influencia zebraana. Sus palabras calaron hondo y resonaron en aquellos que antes veían a los de su especie con desdén. Al parecer, los Tribani ya no eran extraños, eran la clave de la supervivencia de la coalición. Al oír esto, el comandante Idris Cade se levantó y el peso de su presencia hizo callar a la sala. Cade había recorrido un largo camino desde los primeros días de la misión de Naomi, y su expresión, antes severa, se había suavizado con los acontecimientos que había presenciado. Habló de sus dudas iniciales, de su incredulidad de que algo pudiera superar el valor del control y la razón, pero ahora, admitió, había visto los límites de esas creencias. Ante los ataques de los zebranos, había visto sucumbir a sus propios soldados, incapaces de soportar la tensión mental. La resistencia de la humanidad, admitió Cade, había salvado innumerables vidas. Las emociones, concluyó, no eran el enemigo, sino una fuerza oculta que habían malinterpretado durante mucho tiempo. Naomi sintió una oleada de alivio cuando las palabras de Cade se apoderaron de ella. En ese momento supo que el corazón de la Concordia por fin empezaba a cambiar. Los miembros de la coalición
algunos de los cuales habían sido observadores silenciosos hasta ese momento, empezaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias, sus miedos, sus tímidas esperanzas. La cumbre ya no era un intercambio estéril de hechos y cifras, sino una reunión de personas dispuestas a enfrentarse a sus dudas, a admitir la fragilidad que yacía bajo su barniz de lógica. Mientras continuaban las discusiones, Naomi y Lyra propusieron un último frente unificado contra los Zebraanos. Una estrategia de defensa coordinada que combinara las tácticas militares tradicionales con la resistencia psicológica. Todas las especies de la coalición participarían, aportando sus puntos fuertes únicos, mientras que las unidades de empatía de la humanidad y la sensibilidad de los Tribani servirían como baluarte mental de la coalición. Su estrategia hacía hincapié en la unidad, la interdependencia y, lo más importante, en el poder de la resiliencia emocional. La sala se cargó de una energía renovada. Por primera vez, los miembros de Concordia no solo eran aliados por tratado, sino por elección, una coalición unida no solo por la lógica, sino por un propósito compartido. Decidieron enfrentarse juntos a los Zebraanos, aunando sus fuerzas y afrontando sus miedos como uno solo. Fue un momento de profundo cambio, un pivote que redefiniría la Concordia para siempre. El sentimiento de unidad pronto se puso a prueba. Apenas unas horas después de que concluyera la cumbre, los Zebraanos lanzaron un ataque contra el mando central de la Concordia, inundando el nexo con oleadas de interferencias psicológicas destinadas a sumir a la coalición en el caos. Las alucinaciones, la paranoia y el miedo se apoderaron de las mentes de los que estaban en el centro de mando, amenazando con desmantelar la misma unidad que acababan de forjar. Pero esta vez estaban preparados. Bajo la dirección del comandante Cade y el capitán Park, las fuerzas de la coalición se unieron, apoyándose mutuamente contra la influencia zebraana. Las unidades de empatía entraron en acción, guiando a los miembros de la coalición a través de los ataques mentales, reforzando su sentido del propósito y recordándoles que no estaban solos. Por primera vez, la Concordia luchó como una fuerza cohesionada, cada miembro apoyando a los demás, su resistencia combinada mayor que cualquier fuerza individual. El ataque psicológico de los Zebraanos, por poderoso que fuera, empezó a flaquear ante este frente unido. Los miembros de la coalición resistieron a los pensamientos invasivos y al pavor que se apoderaba de ellos, con la mente fortalecida por los lazos que habían formado. Naomi, que observaba desde la barrera junto a Lyra, sintió asombro al ver la transformación de la coalición. Habían adoptado una fuerza que la lógica por sí sola no podía proporcionarles, y por primera vez estaban cambiando las tornas. La batalla continuó durante horas, con el aire cargado de tensión, hasta que por fin los Zebraanos se retiraron y rompieron el control que ejercían sobre la coalición. Los miembros de la Concordia, exhaustos pero victoriosos, se miraron unos a otros con un nuevo respeto y comprensión. En su unidad habían encontrado la forma de resistir incluso a la más insidiosa de las amenazas. Y mientras permanecían juntos, estaba claro que la Concordia ya no era la misma. Con la influencia de la humanidad y la perspicacia de los Tribani, habían forjado una nueva coalición, que valoraba no solo la lógica, sino la conexión, no solo la fuerza, sino la resistencia. La Concordia había renacido. Su corazón ya no estaba atado por el miedo, sino por una fuerza que solo se encuentra en la unidad. La amenaza zebraana había sido repelida, pero la batalla dejó cambios duraderos dentro de la Concordia. La inesperada contribución de la humanidad, empatía, resistencia y valor para enfrentarse a los miedos,
había transformado la coalición de una mera alianza de especies guiadas por la lógica en una fuerza unificada capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. Ahora, cuando el polvo se asentó, la Concordia estaba preparada para comenzar un nuevo capítulo en el que la humanidad ocuparía un lugar de honor entre sus filas, simbolizando un futuro construido sobre la fuerza a través de la conexión. Tras la derrota de los Zebraanos, el mando central de la Concordia estaba tranquilo. Una profunda calma se apoderaba de los antaño tensos pasillos del Nexo. La coalición había sobrevivido al mayor asalto psicológico al que jamás se había enfrentado, y aunque quedaban cicatrices, una nueva energía latía en su interior. Tanto los líderes como los soldados y los civiles veían ahora a la humanidad no como un enigma o una carga potencial, sino como un aliado inestimable que había redefinido su comprensión de la fuerza. La doctora Naomi Sato se encontró en el centro de esta transformación. Mientras caminaba por los conocidos pasillos del Nexo, podía ver el cambio en la forma en que la miraban los miembros de Concordia. Donde antes había miradas recelosas y expresiones cautelosas, ahora había respeto, gratitud y quizá lo más importante, curiosidad. La resistencia emocional de la humanidad se había convertido en un faro para la coalición, una herramienta que habían aprendido a esgrimir contra el miedo y la división. Y aunque habían hecho retroceder a los Zebraanos, Naomi sabía que aquello solo era el principio. La supervivencia de la coalición dependía ahora de alimentar la unidad que habían forjado a través del fuego y de forjar un futuro en el que cada especie fuera valorada por sus puntos fuertes únicos. Se convocó una cumbre una vez más, esta vez de celebración y no de crisis. Los líderes y representantes de la Concordia se reunieron para marcar esta nueva era, y cada especie trajo una muestra de su cultura para simbolizar la fuerza de la alianza. Para los Tribani, esta reunión fue especialmente significativa. Antes marginada y vista con recelo, la especie empática se había elevado a un lugar destacado dentro de la coalición, y sus habilidades ya no se consideraban una debilidad, sino un activo vital. Lyra Tol, de pie entre los representantes de la Concordia, tenía la expresión de alguien que había pasado toda una vida esperando este momento. Al comenzar la cumbre, Naomi fue recibida formalmente como representante permanente de la Tierra ante la Concordia, un cargo que conllevaba no solo responsabilidades diplomáticas, sino también el profundo papel de simbolizar el vínculo duradero de la humanidad con la coalición. El capitán Daniel Park, su firme compañero durante toda la crisis, estaba a su lado, encarnando la unión de la resistencia humana con el poder táctico de la Concordia. Juntos habían demostrado que la fuerza no residía en el desapego ni en el aislamiento, sino en el valor de conectar, comprender y adaptarse. La declaración oficial de la Concordia, firmada por todos los representantes, nombraba a la humanidad no solo como nuevo miembro, sino como fuerza rectora dentro de la coalición. El documento reconocía el valor de la inteligencia emocional, la empatía y la resiliencia compartida, principios que ahora constituirían los cimientos del futuro de la Concordia. A los Tribani se les concedió un lugar de honor en el Consejo Central de la coalición, y su naturaleza empática se reconoció por fin como una fortaleza y no como una vulnerabilidad. Por primera vez en la historia de Concordia, la coalición adoptó una filosofía que valoraba el corazón tanto como la mente. Cuando Naomi se dirigió a la asamblea, habló no solo de la reciente victoria, sino también del viaje que habían emprendido todos juntos. Les recordó que la batalla contra los Zebraan había revelado una verdad fundamental, que la unidad, forjada mediante la empatía y la resistencia, era la mayor arma que poseían. Habló del viaje de la humanidad, de los retos a los que se habían enfrentado,
al aceptar sus propias emociones y vulnerabilidades, y de cómo ese viaje les había preparado para el papel que ahora desempeñaban en la Concordia. Sus palabras resonaron profundamente entre los reunidos, y mientras hablaba, Naomi pudo ver el comienzo de un entendimiento compartido, el reconocimiento de que la coalición era ahora más que la suma de sus partes. En los días que siguieron a la cumbre, la vida en el nexo adquirió un nuevo ritmo. Las unidades de empatía, antes consideradas un experimento controvertido, ahora estaban integradas en todos los sectores de las operaciones de la coalición, desde las divisiones militares hasta las redes de apoyo civil. A los miembros de Concordia, que antes se habían entrenado para reprimir todas las emociones, ahora se les animaba a reconocer y comprender sus sentimientos, a buscar apoyo cuando lo necesitaban y a crear vínculos entre ellos. El cambio fue gradual, pero Naomi podía ver el efecto que estaba teniendo. El nexo, que antes era un lugar de estéril funcionalidad, ahora palpitaba con una tranquila vitalidad, una calidez que se hacía eco de la influencia de la humanidad. El comandante Idris Cade, que había sido uno de los escépticos más acérrimos, había sufrido su propia transformación. Ahora defendía las unidades de empatía dentro del ejército, reconociendo la fuerza que aportaban a sus tropas. Cade había aprendido, mediante pruebas y dificultades, que las emociones no eran la fuerza caótica e impredecible que antes temía. Por el contrario, eran un manantial de fuerza, una fuente de resiliencia que, cuando se comprendía y aceptaba, podía fortalecer a la coalición de formas que nunca había imaginado. Naomi y Lyra continuaron su trabajo, colaborando para ampliar la comprensión de la coalición sobre la empatía y la inteligencia emocional. Juntas, desarrollaron nuevos programas de formación para los miembros de Concordia, enseñándoles a identificar y abordar los retos mentales y emocionales a los que pudieran enfrentarse. Para los Tribani, este fue un momento decisivo, la oportunidad de compartir sus dones únicos con la coalición que antes los había rechazado. Lyra, que había pasado gran parte de su vida en los márgenes, era ahora una líder respetada, y su empatía una luz que guiaba el viaje de la coalición. El capitán Park, mientras tanto, dirigía ejercicios conjuntos entre las fuerzas humanas y las de Concordia, reforzando los lazos forjados durante la crisis cebraana. El ejército de la coalición, reforzado ahora por los principios de unidad y resistencia, se convirtió en una fuerza formidable, preparada no solo para enfrentarse a las amenazas físicas, sino también a los retos psicológicos que pudieran acecharle. Su liderazgo, tranquilo pero apasionado, inspiró confianza entre las filas, salvando las diferencias culturales que antes parecían insalvables. Con el tiempo, las noticias de la transformación de la Concordia se extendieron por toda la galaxia. Otras civilizaciones, que durante mucho tiempo habían recelado de la estricta adhesión de la coalición a la lógica, empezaron a darse cuenta de los cambios que se estaban produciendo en el nexo. Donde antes la Concordia había sido una alianza distante y fría, ahora era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la unidad y la adaptabilidad. Y en el centro de esta transformación estaba la humanidad, una especie que había llegado de las estrellas con el corazón abierto, dispuesta a compartir su fuerza de una forma que la coalición nunca había previsto. Al reflexionar sobre el viaje, Naomi sintió una profunda satisfacción. La Tierra había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores o meros exploradores, sino como aliados, amigos y defensores de una nueva forma de entender la fuerza. La Concordia había entrado en una nueva era que valoraba tanto la mente como el corazón, la razón y la empatía.
Y aunque seguramente llegarían retos, Naomi sabía que la coalición estaba preparada para afrontarlos juntos. Para la humanidad, el viaje no había hecho más que empezar. La Tierra era ahora una voz respetada en la galaxia. Su influencia estaba entretejida en el tejido de la propia Concordia. Naomi, el Capitán Park, Lyra y Kate serían recordados como los arquitectos de esta nueva alianza, símbolos de un futuro construido no sobre el miedo o el dominio, sino sobre la confianza, la compasión y la resistencia. Juntos habían remodelado la comprensión de la galaxia sobre lo que significaba ser fuerte, dejando un legado que perduraría durante generaciones.